El bolígrafo del juez golpeó la madera como un tiro seco. Doctor Augusto, ¿pretende continuar la defensa o va a abandonar al acusado en plena sesión? El hombre de traje gris, corbata color vino, rostro enrojecido por la rabia y el sudor, se quedó inmóvil por un segundo. La sala del jurado, alta, fría, llena de luz blanca y miradas hambrientas, parecía contener la respiración junto con él. En el lado izquierdo, la acusación esperaba con una media sonrisa. En el lado derecho, el acusado, un hombre rico, elegante, con el pecho apretado dentro de la americana, miraba a su propio abogado como si mirara a la última tabla en un mar revuelto. La voz del abogado salió dura, sin vergüenza. Renuncio. Ahora. Por falta de confianza. Y por falta de pago. Un murmullo atravesó el plenario como el viento en una hoja seca. El acusado se levantó de un impulso. Doctor, por favor, ahora no. Aquí no. Yo le pago hoy. Yo. El abogado ni lo miró. Cogió el maletín, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando atrás una carpeta abierta, papeles sueltos y a un hombre a punto de ser engullido por un juicio. En la primera fila del público, una mujer negra con un uniforme sencillo de empleada del hogar, con las manos marcadas por la lejía y los ojos cansados, apretó su propio delantal como si fuera a amasar el mundo. A su lado, sentada con los pies balanceándose porque no llegaban al suelo, una niña negra de 12 años, trenzas apretadas y ojos grandes, seguía todo en silencio, con una concentración aterradora. La niña se llamaba Julia. Y cuando vio al abogado cruzar la puerta como quien abandona a un perro en la carretera, Julia se levantó. No fue el levantarse de una niña curiosa. Fue el levantarse de quien decide un destino. Salió del banco, caminó por el pasillo central, un cuerpo pequeño yendo contra un océano de miradas, y, en medio de la sala, se detuvo. El juez, confuso, arqueó las cejas. La acusación se rió por lo bajo. El acusado, Eduardo Lacerda, empresario conocido, dueño de una red de clínicas populares, palideció. La madre de Julia, Neide, susurró, desesperada. Julia, siéntate. Por el amor de Dios. Pero Julia no se sentó. Respiró hondo, como quien saca coraje del estómago vacío, y habló con una voz demasiado clara para tener 12 años. Señoría, si nadie va a defender al señor Eduardo, yo lo defiendo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido de las lámparas. El juez apoyó los codos en la mesa, mirando a la niña como si estuviera ante un error del mundo. Niña, ¿sabes dónde estás? Julia asintió. Lo sé. Estoy en el tribunal del jurado. Y el señor Eduardo está siendo juzgado por una cosa que no hizo de la manera que están diciendo. La fiscal, una mujer con el pelo recogido y mirada afilada, soltó una risa corta. Señoría, esto es absurdo. Una niña. El juez levantó la mano. Orden. Volvió a mirar a Julia. ¿Cómo te llamas? Julia da Conceicao. ¿Y por qué crees que puedes defender a un acusado aquí? Julia tragó saliva, pero no retrocedió. Porque he visto muchas cosas. Porque he oído muchas cosas. Y porque, miró rápido a su madre, luego al acusado, porque sé leer. Y sé cuándo están intentando matar a alguien con papel. Neide comenzó a temblar. Quería tirar de su hija hacia el banco, desaparecer del mundo, no ser vista. Neide estaba acostumbrada a ser invisible. Invisible era seguro. Pero Julia estaba visible. Julia era un faro en una sala acostumbrada a las sombras. El juez respiró hondo, claramente irritado e intrigado al mismo tiempo. Niña, no eres abogada. La ley exige defensa técnica. Julia asintió, con la seriedad de alguien que entiende las reglas. Lo sé, pero su abogado se ha ido. Y si usted nombra un defensor ahora, no conocerá el caso. Solo va a cubrir el expediente y el señor Eduardo será condenado. Yo puedo ayudar. Yo puedo hablar. Yo puedo mostrar lo que nadie quiere mirar. La fiscal se inclinó, con sarcasmo. ¿Qué tiene que mostrar una niña de 12 años, señoría? Julia giró el rostro despacio hacia la fiscal. Su mirada no tenía insolencia. Tenía dolor e inteligencia. Hay cosas que los adultos fingen no ver porque da trabajo. La sala murmuró. El juez hizo una pausa, larga. Después miró al secretario. Nombre un abogado de oficio. Ahora. Pero, señaló a Julia, voy a permitir que la niña se manifieste como informante y presente elementos al defensor, siempre que no altere el orden. La fiscal abrió la boca para protestar, pero el juez fue firme. Orden. No estoy convirtiendo esto en un circo. Estoy garantizando que la justicia no sea un atropello.
Neide sintió que le flaqueaban las piernas. Julia volvió al banco, pero no se sentó. Se quedó de pie, al lado del pasillo, como quien está lista. El acusado la miró. Por primera vez, en aquel juicio, alguien lo miraba con algo que no era acusación o interés. Era, verdad. Eduardo susurró, casi sin voz. ¿Tú, por qué harías esto? Julia respondió bajito, sin quitar los ojos del juez. Porque sé lo que es ser abandonado cuando más lo necesitas. Neide trabajó en la casa de Eduardo Lacerda durante 6 años. Su casa estaba en una urbanización privada donde las calles tenían nombres de flores y nadie iba a pie. Portería con cámara, valla eléctrica, jardines tan bien cuidados que parecían de plástico. Por dentro, todo brillaba, mármol claro, escalera con barandilla de cristal, cuadros modernos, olor a ambientador caro. Pero Neide no entraba por la puerta principal. Neide entraba por el lateral, por la puerta de la cocina, donde el suelo estaba frío y la mirada de la gente era más fría aún. La primera vez que Neide llegó, el vigilante de seguridad de la urbanización la paró 2 veces. Documentación. Documentación otra vez. ¿A dónde va la señora? Y cuando ella dijo trabajo, el vigilante la miró de arriba abajo y puso una cara que Neide conocía desde niña, la cara de quien piensa esta gente. Eduardo, en aquella época, era un hombre que intentaba ser diferente. Hablaba de justicia social, de clínica popular, de accesibilidad. Daba entrevistas diciendo que nadie elige nacer pobre. Neide, al principio, se lo creyó. Él saludaba con buenos días, preguntaba cómo va, pagaba al día. Pero la casa no estaba hecha solo de Eduardo. Estaba hecha de la gente a su alrededor. La esposa de Eduardo, Carolina, era elegante, guapa, y tenía el tipo de frialdad que no necesita gritar para herir. Llamaba a Neide, Neidina, empequeñeciendo no por cariño, sino por hábito. Neidina, limpia el cristal. No quiero marcas de dedos. Neidina, el baño principal huele mal. ¿Has pasado el producto correcto? Neidina, no puedes comer en la mesa grande, ¿vale? Come en el cuartito. Neide tragaba porque lo necesitaba. Y Julia, pequeña, iba a veces con ella, porque Neide no tenía con quién dejarla. Julia se quedaba en el cuartito, una habitación estrecha, cerca de la zona de servicio, con una cama individual, una silla y una ventana que daba a la pared. Allí, Julia hacía los deberes. Y allí, Julia oía. Oía a Carolina quejándose de que la empleada no sabe hacer nada bien. Oía a amigas riéndose del pelo malo. Oía a un tío de Carolina diciendo, en una fiesta, el pobre es pobre porque quiere. Si trabajara de verdad, subiría. Julia apretaba el lápiz hasta que le dolía. Neide, en casa, le decía a su hija, estate quieta. No contestes. No podemos perder este empleo. Y Julia aprendía la lección más cruel. Sobrevivir es tragar. Un sábado, Carolina dio una orden. Neide, limpia el despacho. Y tira a la basura ese montón de papeles viejos. Eduardo ya no los usa. Neide entró en el despacho. Era el lugar más bonito de la casa, lleno de libros. Estantería alta. Sillón de cuero. Cuadros con certificados. Fotos de Eduardo en eventos. Neide empezó a ordenar. Julia, curiosa, entró detrás. Mamá, ¿puedo quedarme aquí? Solo no toques las cosas. Julia vio una pila de libros viejos cerca de la papelera. Libros de tapa dura, con letras doradas. Uno de ellos le llamó la atención, Código Penal comentado. Julia lo cogió. Mamá, ¿esto va a la basura? Neide miró, preocupada. Debe ir. Fue lo que ella mandó. Julia abrazó el libro como si fuera un tesoro. ¿Me lo puedo quedar? Neide dudó. Robar era peligroso. Pero tirar era un desperdicio. Si ella pregunta, lo devolvemos. Julia se llevó el libro. Aquella noche, en la sencilla habitación de alquiler, sin ventilador, con ruido de vecinos y sirenas a lo lejos, Julia abrió el libro y se quedó mirando las palabras como si fueran otro idioma. Pero Julia era tozuda. Empezó a leer despacio, línea por línea, buscando el significado de las palabras en el diccionario viejo del colegio. Poco a poco, entendió que la ley era un lenguaje. Y el lenguaje es poder. Julia empezó a frecuentar la biblioteca pública en el centro. Cogía libros de derecho, de historia, de justicia. Leía sobre tribunales, defensa, acusación. Mientras otros niños jugaban, Julia coleccionaba palabras. Y las palabras se convirtieron en armadura. El caso que llevó a Eduardo al jurado explotó en los medios como un incendio. Un paciente murió en una de las clínicas populares del grupo. Un joven llamado Mateus, 23 años, repartidor,
padre de un bebé recién nacido. El titular decía: empresario negligente causa muerte en clínica popular. La acusación afirmaba que Eduardo, por recortar costes, redujo el equipo, cambió equipamientos, presionó a los médicos, y que eso llevó al error fatal. La familia de Mateus estaba destrozada, y su dolor era real. Y el dolor real, cuando encuentra un culpable perfecto, se convierte en condena antes del juicio. Eduardo lo negaba. Decía que había un fallo específico de un proveedor, de un equipo adulterado, y que él había intentado corregirlo. Pero los medios no querían matices. Querían un villano. Y Eduardo era rico. El rico siempre es sospechoso. Más aún cuando su propia esposa, Carolina, se había vuelto contra él. Carolina pidió el divorcio y, en una entrevista filtrada, dijo: Eduardo siempre puso el beneficio por encima de la gente. Aquello quemó a Eduardo por dentro y por fuera. Y entonces vino la última puñalada. Su abogado, Augusto, dejó el caso en medio del juicio. ¿Por qué? La respuesta verdadera era más sucia. Y Julia lo sabía. El abogado de oficio nombrado por el juez era un hombre cansado, de traje gastado, llamado Dr. Fabio. Se acercó a Eduardo, rápido, intentando entender el caso en minutos. Señor Eduardo, necesito que me haga un resumen. No he tenido acceso integral a las actas. Eduardo estaba pálido. ¿Resumir? Susurró. Estoy siendo juzgado por homicidio. El doctor Fabio tragó saliva. Lo sé, pero necesito cualquier base. Julia dio un paso. Doctor, yo puedo ayudar. El doctor Fabio miró a la niña, incrédulo. Tú eres Julia. Sé más del proceso de lo que parece. Lo he leído. He tomado notas. Respiró, yo oí demasiadas cosas en su casa. Neide intentó tirar de su hija. Julia, por el amor de... Julia no se fue. Sacó del cuaderno una hoja doblada. El abogado Augusto no se fue por falta de pago. Se fue porque recibió una propuesta de quien quiere ver al señor Eduardo condenado. El doctor Fabio frunció el ceño. Niña, eso es grave. Julia asintió. Lo sé. Tengo un mensaje. Sacó un móvil antiguo, con la pantalla rajada, y se lo enseñó. Era un audio reenviado. Voz masculina. Era Augusto. Si continúo, me quemo. Quieren una cabeza. Y están ofreciendo más de lo que tú puedes pagar. Lo siento. Eduardo se quedó blanco. ¿Cómo has conseguido esto? Julia miró a su madre, luego a Eduardo. Yo estaba en la casa cuando la señora Carolina se peleó por teléfono. Ella habló del acuerdo. Yo lo grabé a escondidas porque no me gusta cuando los adultos hacen cosas malas y se creen que nadie los ve. Neide se tapó la boca, aterrorizada. ¿Lo grabaste? Hija mía. Julia cogió la mano de su madre. Mamá, no quiero que sigamos tragando con todo. Llega un momento en que tragar mata. El doctor Fabio miró al juez. Señoría, hay indicios de fraude procesal y obstrucción a la justicia. Solicito la incorporación de la prueba y su investigación. La fiscal se levantó de inmediato. Señoría, esto es ridículo. Un mensaje sin peritaje, sin cadena de custodia. El juez golpeó con el bolígrafo. La prueba será recibida como notitia criminis. La defensa tendrá la oportunidad de formalizarla. Y yo solicitaré una investigación. El plenario murmuró. Eduardo miró a Julia como si ella hubiera encendido una luz. Y allí el primer gran giro se completaba. El abandono del abogado era parte de un juego mayor. Pero Julia no había terminado. La fiscal llamó a la primera testigo, una enfermera de la clínica. Lloró, diciendo que el equipo era pequeño, que faltaba material, que Eduardo recortaba todo. Su dolor era real. ¿Aline? No. Julia escuchaba con atención y respeto. Porque Julia sabía, defender a alguien no es llamar mentirosa a la víctima. Es separar el dolor de la narrativa. Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Fabio intentó argumentar sobre la cadena de proveedores y la responsabilidad técnica, pero era frágil. No tenía detalles. Julia tiró de la manga del defensor. Doctor, pida llamar al técnico de mantenimiento. Al que fue despedido. ¿Qué técnico? El señor Raimundo. Julia habló rápido. Él era de mantenimiento. Le vi yendo a casa del señor Eduardo una vez, hablando de equipos adulterados. La señora Carolina le mandó irse. Dijo que un pobre de más no puede hablar alto. Yo lo oí. El doctor Fabio tragó saliva. ¿Tienes cómo probarlo? Julia abrió otra anotación. Anoté la fecha. Y recuerdo el nombre de la empresa del equipo porque estaba en su camiseta. El doctor Fabio se levantó. Señoría, requerimos la declaración del técnico de mantenimiento Raimundo Soares,
ex empleado del grupo, y la incorporación de los informes de mantenimiento de los equipos. La fiscal protestó, pero el juez, atento, accedió. Al día siguiente, apareció Raimundo. Hombre de manos gruesas, rostro cansado, mirada desconfiada de quien ya ha sido aplastado por el sistema. Yo no quería estar aquí, dijo. Solo quería trabajar. El juez preguntó qué sabía. Raimundo respiró. El equipo de monitorización fue adulterado. Señaló un papel. Yo avisé. Escribí el informe. Pero me mandaron callar. Después fui despedido por recortes. La fiscal intentó descalificarlo. Usted está resentido por el despido. Raimundo respondió, duro. Rencor tengo, sí. Pero tengo verdad también. El doctor Fabio preguntó. ¿Le dijo usted esto al señor Eduardo? Raimundo miró a Eduardo. Se lo dije. Y él mandó cambiar el equipo. Solo que, Raimundo tragó saliva. Alguien dentro del grupo bloqueó la compra. Dijo que no había presupuesto. Y yo sé quién fue. El plenario se quedó callado. ¿Quién? Preguntó el juez. Raimundo señaló. Carolina. La esposa. Ella firmaba las compras. Un alboroto explotó. Eduardo se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un puñetazo. Julia miró a su madre. Neide temblaba. Raimundo continuó. ¿Y el proveedor? El proveedor estaba vinculado a un cuñado de ella. Vi la factura. Vi conversaciones. Avisé de que iba a dar problemas. Y los dio. La fiscal se quedó pálida. El juez interrumpió. Esto lo cambia todo. Requiero documentos inmediatos del sector financiero y del proveedor. Eduardo miró al techo. Le temblaban las manos. Yo intenté, susurró. Julia, bajito, dijo. Lo sé. Y allí el segundo gran giro se formaba. El verdadero centro del crimen no era el recorte de costes del empresario, sino un sabotaje interno. Pero aún había algo mayor. En el receso del juicio, en el pasillo del tribunal, Neide finalmente explotó en un susurro desesperado. Julia, estás jugando con fuego. No sabes con quién te estás metiendo. La gente rica, ellos nos destruyen. Julia miró a su madre, firme. Mamá, ya nos destruyen cuando nos quedamos calladas. Neide lloró. Solo quería protegerte. Julia le tocó el brazo. Mamá, recuerdo cuando llegaste a casa con la boca sangrando dijiste que te habías caído. Neide se congeló. Julia continuó, la voz baja como un cuchillo. Sé que no fue una caída. Fue la señora Carolina quien te empujó en la cocina porque le contestaste. Vi la marca en tu brazo. Te vi llorando en el baño. Yo solo era pequeña, pero lo vi. Neide tembló. No digas eso. Julia respiró. Nunca denunciaste porque tenías miedo. Y lo entiendo. Pero yo no voy a ser adulta y repetir el miedo. Neide sujetó el rostro de su hija. Eres solo una niña. Julia respondió. Soy una niña que aprendió pronto que la justicia no cae del cielo. Neide lloraba en silencio. Y entonces dijo algo que guardaba desde hacía años. Yo no fui solo empleada en esa casa, Julia. Julia frunció el ceño. Neide tragó saliva. Yo vi cosas que no debía ver. Vi papeles. Vi reuniones. Vi dinero pasando por debajo de la mesa. Y guardé un sobre. Julia abrió mucho los ojos. ¿Qué sobre? Neide sacó del bolso un sobre arrugado, sucio, como si hubiera atravesado tormentas. Lo cogí el día que me empujó. Se le cayó. Y yo lo guardé. Porque pensé, un día esto salva a mi hija. Ni siquiera sabía de qué. Julia cogió el sobre con cuidado. Dentro había copias, facturas, contratos, correos electrónicos impresos. Un nombre se repetía, Clínica Vida Plena, proveedora. Un DNI conocido, el del cuñado de Carolina. Y un término aterrador, compensación por silencio. Julia sintió que se le helaba el estómago. Mamá, esto es una prueba. Neide susurró. Nunca tuve el valor de entregarlo. Julia la miró. Hoy lo entregamos. Neide lloró más fuerte. Nos van a matar. Julia respondió, firme. Solo matan cuando estamos solas. En el tribunal, no estamos solas. Y allí el segundo gran giro se completaba. La empleada invisible tenía en las manos el arma que derribaba el castillo. Cuando se reanudó la sesión, el doctor Fabio intentó presentar los documentos. La fiscal protestó, agresiva. Señoría, esto es un intento desesperado de confundir al jurado. Estos documentos son ilícitos, fueron obtenidos. El juez cortó. Fueron obtenidos por una testigo que trabajaba en la casa y tuvo acceso circunstancial. La admisibilidad será analizada. Pero no voy a impedir que se averigüe la verdad.
La fiscal apretó los labios. Julia observaba y entendía algo doloroso. No todo el mundo que acusa quiere justicia. A veces quieren la victoria. Quieren el titular. Quieren carrera. La acusación intentó darle la vuelta al juego. Llamó a Carolina como testigo. Carolina entró elegante, vestido claro, pelo perfecto, ojos secos. Parecía un anuncio de lujo. Yo siempre me preocupé por la calidad. Eduardo siempre recortó costes. Yo avisé de que eso iba a matar a alguien. Eduardo se levantó, indignado. Mentira. El juez le mandó sentarse. El doctor Fabio inició las preguntas. Carolina respondió con calma calculada. Julia tiró del defensor. Preguntas sobre la firma. Preguntas sobre la factura. Preguntas sobre el cuñado. El doctor Fabio respiró y preguntó. Señora Carolina, ¿usted firmaba la autorización de compra de equipos? Yo firmaba cosas domésticas. De la empresa no. El doctor Fabio abrió un documento. ¿Esta firma es suya? Carolina miró y su rostro se endureció medio segundo, lo suficiente para que Julia lo viera. Se parece, pero no lo es. El doctor Fabio insistió. ¿Y este contrato con vida plena? Carolina intentó sonreír. No lo sé. Eduardo firma muchas cosas. Eduardo casi explotó. Julia levantó la mano, pequeña, pidiendo la palabra. El juez dudó, pero permitió que ella hablara al defensor. Julia susurró algo y el doctor Fabio, entonces, pidió. Señoría, solicito peritaje caligráfico y el levantamiento del secreto bancario de los pagos a la proveedora Vida Plena en el periodo. La fiscal se tensó. Carolina, por primera vez, parpadeó más rápido. La máscara comenzó a resquebrajarse. Al tercer día, el peritaje preliminar llegó como una bomba. Firmas compatibles. Transferencias bancarias de la empresa a una cuenta vinculada al cuñado de Carolina. Y un correo electrónico donde Carolina escribió. Aguanta el cambio del equipo hasta que pase el evento. No quiero gastos ahora. La fiscal se quedó sin suelo. El jurado murmuraba. El juez miró a Carolina, serio. Señora, ¿mantiene usted su declaración? Carolina tragó saliva, pero lo intentó. Eso no prueba que yo quisiera matar a alguien. La fiscal intentó recuperar el control. Señoría, incluso con esto, el responsable final es el gestor, el señor Eduardo. Eduardo respiraba con dificultad, como si estuviera siendo aplastado. Y entonces el juez hizo algo raro, miró a Julia. Niña Julia, tú insististe en estar aquí. ¿Tienes algo que decir? Neide casi se cayó. Julia caminó hasta el frente. El plenario entero la seguía. Era pequeña. El micrófono estaba alto. Un funcionario lo ajustó. Julia sostuvo el papel con manos firmes. Y entonces habló. Yo no soy abogada. Soy hija de una empleada que trabajó en su casa. Y he aprendido una cosa, la gente rica se equivoca y manda a la gente pobre pagar la cuenta. Carolina puso los ojos en blanco, irritada. Julia continuó, mirando al jurado. Mateus murió. Y el dolor de su familia es real. Pero el dolor no puede convertirse en un arma para quien quiere manipular. Porque si ustedes condenan al señor Eduardo sin mirar a la verdad, mañana condenan a otro. Y a otro. Y la persona que mandó a hacerlo seguirá libre. La fiscal intentó interrumpir. Señoría, el juez levantó la mano. La dejó hablar. Julia señaló a Carolina. A mi madre la empujó ella. Mi madre fue humillada en esa casa. Mi madre oyó conversaciones sobre recortar costes y aguantar compras. Mi madre guardó documentos con miedo. Y yo guardo lecturas con rabia. La sala estaba en silencio absoluto. Julia se giró hacia el acusado, Eduardo. No estoy diciendo que él sea un santo. Un rico nunca es un santo. Pero le vi intentar cambiar las cosas. Le vi discutir con ella. Le vi decir esto está mal. Y la vi a ella sonreír y decir, no te metas. Carolina se quedó pálida. Julia respiró hondo y soltó la frase que rasgó el aire. El abogado abandonó el caso porque alguien lo compró. Y quien compra silencio sabe que es culpable. El jurado se movió, inquieto. La fiscal estaba sin color. El juez anotaba lentamente. Neide lloraba en el banco, agarrándose el pecho. Julia finalizó, con voz más pequeña, pero más fuerte. Solo tengo 12 años. Pero sé cuando alguien está intentando enterrar la verdad con un traje y un papel. No quiero venganza. Quiero que nadie más muera por culpa de gente que trata la vida como una hoja de cálculo. Silencio. Y entonces, como si la propia sala recordase que aún era humana, alguien en el público sollozó alto. Carolina pidió ir al baño. El juez se negó. La señora permanecerá aquí. Carolina empezó a sudar.
El abogado de oficio, guiado por Julia, hizo la pregunta final. Señora Carolina, ¿tiene usted vínculo con la proveedora Vida Plena? Carolina intentó reír. No. El doctor Fabio levantó el documento con el DNI. Este DNI es de su cuñado. Y este pago es del grupo. Carolina apretó los labios. Yo no controlé eso. Julia, desde el frente, habló bajo, pero el micrófono lo captó. Mentira. Carolina perdió el control, por un segundo. Cállate la boca, niña. El plenario reaccionó como ante una descarga eléctrica. El juez golpeó el bolígrafo con fuerza. Respeto. La señora no va a intimidar a nadie aquí. Carolina respiró, jadeante. Y entonces, finalmente, la máscara cayó. ¿Queréis saber la verdad? Explotó ella. Eduardo quería volverse buenecito. Quería gastar, quería posar de héroe. ¿Yo lo frené? Sí. Lo frené porque una empresa no es una ONG. Y si murió, fue mala suerte. El mundo es así. Silencio mortal. Neide se llevó la mano a la boca. Eduardo cerró los ojos como quien recibe una puñalada. El juez se quedó inmóvil por un segundo, y entonces habló con voz fría. Queda registrado. La fiscal parecía una estatua rota. Había perdido la narrativa. El jurado miraba a Carolina como quien mira un abismo. Y allí ocurrió el verdadero clímax. La crueldad fue dicha en voz alta. El jurado se retiró. Horas después, volvió. El juez leyó el veredicto. Eduardo fue absuelto de homicidio doloso. Se determinó la remisión de las diligencias para la investigación de Carolina y del proveedor por fraude, corrupción y posible homicidio imprudente / omisión. Cuando el juez terminó, Eduardo bajó la cabeza y lloró. No era un llanto de victoria. Era el llanto de quien casi muere sin morir. La familia de Mateus lloraba también. Su dolor no desaparecía con la absolución. Su dolor era otra historia, otra herida. Eduardo se levantó, en un gesto que nadie esperaba, caminó hasta la madre de Mateus. Lo siento mucho, dijo él, con la voz rota. Prometo que lucharé para que los culpables paguen. Y, respiró, voy a cuidar de su hijo como debería haber cuidado de mi sistema. La madre de Mateus no lo abrazó. No lo perdonó. Solo lo miró con ojos destruidos. Mi hijo no vuelve. Eduardo asintió. Lo sé. Y entonces se dio la vuelta y miró a Julia. La niña estaba de pie, temblando por primera vez. Eduardo se acercó, despacio, como si se acercase a algo sagrado. Tú, me has salvado la vida. Julia respondió, con voz pequeña. Yo no te salvé. Yo solo, hablé. Eduardo miró a Neide. ¿Y tú? Tragó saliva, tú fuiste herida en esa casa. Por mi culpa. Neide apretó el delantal, llorando. Yo solo quería trabajar. Eduardo cerró los ojos. Yo fallé. Meses después, la historia se convirtió en noticia. Niña de 12 años ayuda a evitar condena injusta en un tribunal. A una parte de Internet le pareció bonito. Otra parte lo llamó teatro. Pero en el barrio de Neide, nadie discutía teorías. En el barrio, lo que importaba era que Neide pasó a andar con la cabeza un poco más alta. Y Julia continuó yendo a la biblioteca. Con el mismo libro de tapa dura, ahora lleno de post-its. Un día, en el colegio, una profesora preguntó. Julia, ¿por qué te gusta tanto leer esas cosas difíciles? Julia respondió, simple. Porque no quiero que alguien hable por mí. Eduardo, por su lado, hizo algo que nunca había hecho de verdad. Abrió las cuentas, denunció al abogado corrupto, se enfrentó a su propia familia y creó una comisión independiente para revisar proveedores y prácticas. No por marketing, por vergüenza y por deuda. También le pagó a Neide una indemnización justa por los años de humillación y agresión en la casa, y Carolina fue imputada. Pero mayor cambio no estaba en los procesos. Estaba en una tarde lluviosa, cuando Neide y Julia estaban en el pequeño porche de la casa de alquiler y oyeron a alguien llamar a portón. Era Eduardo, sin seguridad, sin traje, con una carpeta sencilla en la mano. Neide celó. ¿Qué quiere él aquí? Julia se levantó. Eduardo habló bajo, respetuoso. He venido a pedir una cosa que nunca he pedido. ¿Puedo entrar? Solo para hablar. Neide dudó. El miedo era viejo. Pero Julia le cogió la mano. Mamá, ya no necesitamos tener miedo de todos los ricos. Solo necesitamos no arrodillarnos. Neide respiró hondo y abrió el portón. Eduardo entró, miró el suelo sencillo, el sofá gastado, el ventilador ruidoso. Y se tragó su propia vergüenza. Crecí pensando que mi mundo era el mundo, dijo. Y vi, en el tribunal, que ni siquiera sabía mirar. Abrió la carpeta.
Sacó un documento. He creado un fondo para costear los estudios de los hijos de empleados y subcontratados. Sin favores. Sin deudas. Con reglas claras. Fiscalizado desde fuera. Y quiero que, miró a Julia, quiero que tú seas la primera becaria. No porque me salvaras, sino porque me recordaste que la inteligencia no nace en un barrio rico. Solo necesita una oportunidad. Neide comenzó a llorar. ¿Esto es caridad? Eduardo negó con la cabeza. No. Es reparación. Y sé que no paga todo. Pero es un comienzo. Julia miró el papel y luego a Eduardo. Acepto, si mi madre no tiene que dar las gracias. Eduardo sonrió, triste. Ella no tiene que dar las gracias. Quien tiene que dar las gracias soy yo. Y entonces Julia dijo, con la serenidad de quien ya ha visto demasiado. Recuerda una cosa, si vuelves a tratar a la gente como números, estaré aquí para recordártelo de nuevo. Eduardo asintió, como quien recibe una orden de quien realmente manda. Puedes contar con ello. Cuando se fue, Neide se sentó en el sofá y lloró como quien finalmente se quita un peso del pecho. Hija, eres solo una niña. Julia se sentó al lado, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Lo sé, mamá. Y por eso todavía creo que se puede cambiar. Neide abrazó a su hija con fuerza. Y la lección quedó, simple y dura como la lluvia golpeando el cristal. Quien tiene poder siempre cree que puede abandonar a los otros en medio de la tormenta. Pero la verdad es que, cuando aparece la justicia, no pregunta tu edad, tu color o tu dirección. Solo pregunta una cosa. ¿Te vas a quedar callado o vas a hablar? Julia eligió hablar. Y, aquel día, una niña negra de 12 años hizo lo que muchos adultos no tuvieron el valor de hacer. Miró al sistema a los ojos y dijo, no lo acepto. Y eso, a veces, es el comienzo de todo. Si esta historia logró conmoverte, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza en el corazón, te invitamos a suscribirte y dejar tu like. Cada gesto de apoyo ayuda a que estas historias sigan existiendo, a que voces como la de Julia no se pierdan en el silencio, y a que más personas recuerden que la justicia también nace de la empatía. Gracias por leer, por sentir y por acompañar este relato. Tu presencia aquí también forma parte de la historia.